Hoy celebramos medio siglo de historia, un recorrido tejido con los sueños, la resistencia y la esperanza de hombres y mujeres guayú que con valentía soñaron en grande y soñaron bonito. Hoy ese sueño sigue latiendo con fuerza en cada uno de nosotros, quienes con profundo gozo honramos este proceso organizativo que ha sido un pilar de nuestra comunidad. Yanama es más que una organización, es un reflejo de la unión del propósito de servir y del trabajo en colectivo por el bienestar común. Este legado, que comenzó a tejerse bajo la guía visionaria de Remedios Fajardo Gómez, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de hombres y mujeres que con sus manos y corazones contribuyeron a que hoy Yanama sea esa gran mochila que llevamos con orgullo. Nosotras, sus hijas, sus nietos y todos aquellos que forman parte de este gran sueño que hoy celebramos. En este 50 aniversario queremos rendir un tributo especial a todos aquellos llanameros que ya no están con nosotros en este plano terrenal, pero que dejaron una huella imborrable. Exaltamos su liderazgo, sus valiosos consejos y su inquebrantable compromiso con la defensa del territorio, la promoción de la cultura y su impacto en los procesos organizativos, políticos, sociales y culturales que forjaron la historia de Yanama. Este es un momento para agradecer y recordar que el sueño de Yanama sigue vivo en cada acción, en cada paso que damos por la comunidad. Gracias a todos los que han sido parte de esta historia que hoy con orgullo celebramos. Ellos nos enseñaron que Yanama es mucho más que una palabra, es un símbolo de resistencia, de lucha y sobre todo de esperanza. Yanameros que soñaron y hoy siguen vivos en la memoria de nuestro proceso organizativo.